Al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en el verso 31, del verso 31 en adelante hasta el verso 37. Cuando todo lo tenga, me indica con un amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 31, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la letra se lee. Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y verso 31 dice: y si alguien os preguntase, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38 dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Padre, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Puede ocupar su lugar. Qué precioso es que en este tiempo tan especial, por todas partes del mundo, se celebra hoy este día, lo que realmente dentro de la cristiandad es conocido como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. De hecho, es bastante común nosotros ponerle como título al sermón la entrada triunfal del Señor. Pero yo quiero tratar el tema en este día, especialmente para el corazón de cada uno de nosotros, y el tema es: deja que Jesús entre en tu corazón como Rey. ¿Por qué? Porque Él entró a Jerusalén como Rey. Entró Él allí en un pollino, en un asno, por así decirlo, un asno que no había sido montado aún todavía. Y cuando nosotros hablamos de Rey, nosotros por un momento imaginémonos que qué tan importante es dentro del mundo secular, que completamente cuando hay personas de eminencia, como por ejemplo los reyes de España. Ustedes saben que la gente, cuando esta gente va a visitar un país, ellos lo primero que hacen es tender una alfombra roja. ¿O para qué? Para que ellos bajen y todo mundo va y le aplaude y se sienten privilegiados por esas visitas. De la misma manera, cuando celebridades o gobernadores visitan un país o un grupo de personas en especial, todo mundo se siente gratificado. Hay personas que también dentro del ambiente musical, cuando alguien que toca en algún grupo es tan bueno cantando, ellos se sienten privilegiados, y cuando esta persona sale al escenario o baja de un avión, ellos van y le saludan. Cuando, por ejemplo, los deportistas visitan tal país y en ese país se reúne la gente. Ahora mismo están viajando varios deportistas a diferentes países y la gente se amontona dándoles el saludo. Pues yo creo que esto es aún un poco más mayor que todo lo que el hombre
pueda celebrar. Es más mayor todo esto que celebrar la bienvenida de un rey, que celebrar la bienvenida de un hombre deportista, que celebrar la bienvenida de un hombre que esté en eminencia. Esto es más especial porque esto trasciende, esto va más allá de darle la bienvenida a un hombre común y corriente. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es aquel que vino a dar su vida por salvar a la humanidad. Por eso cuando yo pensaba en ese momento acerca de la entrada triunfal del Señor como Rey a Jerusalén, pensaba por un momento qué privilegio más grande era que aquella gente en ese momento se amotinara celebrando y diciendo: bendito, bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre del rey David, porque para ellos David era conocido como un hombre que estaba tan cerca de Dios y buscaban también completamente su descendencia. Pero creo que es especial acerca de esto, de este acontecimiento. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9 y en el verso 9, se anuncia precisamente este acontecimiento con anticipación. Y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él estaba ya, Zacarías, profetizando acerca de aquel que venía. Ahora, estamos a punto, como se dice, está a punto de comenzarse lo que es conocido a nivel mundial en todo y en muchos países de habla hispana, que lo que es conocido este día como el día Domingo de Ramos. Pero aún este día también fue profetizado, y fue profetizado también por Daniel, porque Daniel lo profetizó de tal manera que nosotros pudiésemos entender ¿cuándo es que sucede todo esto? Daniel capítulo 9 y verso 25 dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza en los muros de los tiempos antiguos. Recuérdese que el templo de Jerusalén ya había sido reedificado, y una de las cosas grandes contra que en ese momento el pueblo de Israel se sentía privilegiado es que el templo se había reedificado y ellos podían estar celebrando en ese momento los sacrificios. Mas sin embargo, se recuerdan ustedes que cuando sube el Señor allá al monte de los olivos, Él estaba dando otra profecía ahora ya el Señor, y está diciendo: así como veis ese edificio, así también no quedará que piedra sobre piedra. Él estaba profetizando ahora ciertos acontecimientos que iban a venir. En otras palabras, nos damos cuenta de la importancia del tiempo del nacimiento del Señor. Acá Daniel lo está especificando de una forma más clara con respecto a ello. Y Zacarías está hablando de que él iba a entrar como rey de Jerusalén, subido en un pollino. Pero hay una pregunta que nace en medio de todo esto. Hay una pregunta que nace en medio de todo esto. ¿Qué es eso? Domingo de Ramos. ¿Por qué? Y yo quiero que todos le pongamos atención, porque a veces estamos acá y seguimos aún todavía preguntándonos: ¿qué es eso de Domingo de Ramos? Bueno, tradicionalmente es conocido como el Domingo de Ramos en la iglesia tradicional, y sin embargo dentro de la iglesia cristiana es conocido verdaderamente como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén.
Y las dos cosas hablan de lo mismo. Aunque el título sea diferente, estamos hablando de la exaltación de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es una de las cosas más importantes, el que se llame dentro de la iglesia tradicional como Domingo de Ramos, que sin embargo hay ciertas cosas que yo quiero dejar bien en claro. Es que ellos tienen una manera de celebrar este día y de poderlo presentar a su estilo y a su forma, pero yo quiero presentarlo de la forma como el cristiano debe de conocer lo que significa el día, este día tan especial como el día de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. ¿Por qué razón quiero presentarlo y tocar algunos aspectos importantes de ello? Porque quiero que nosotros nos demos cuenta que de aquí, de este domingo hasta el siguiente domingo, es la última semana del Señor antes de ser crucificado. Y dentro de ello van a acontecer varias cosas importantes, terminando con el próximo domingo, que es el día de victoria para toda la cristiandad a nivel mundial, porque mi Dios, mi Señor, no se quedó muerto, Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Por eso es que aunque el mundo, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 y verso 11, dice, y más a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros le conocemos a Él como el Señor de señores, el Rey de reyes, que reina para siempre por los siglos de los siglos. Todos los que están de acuerdo conmigo digan amén. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se da cuenta, durante el tiempo de Él, durante el tiempo de la vida de Él, muchos no le reconocían como lo que era, como el Rey verdadero. Mas ahora Él, en esta última semana, la humanidad entera de sus tiempos, como la humanidad entera de nuestros tiempos, dice, ay Dios mío, ayúdame. Le están pidiendo ayuda al Creador. En los tiempos de Él, la gente se amotinaba cuando lo vieron descender y entrar a Jerusalén. Y es más, dice que ellos, ponían unas mantas y agitaban unas ramas. Ellos cortaban las ramas y también las tiraban en el piso, para que el Señor, aquel que era el Rey, aquel que ellos esperaban como conquistador, aquel que ellos esperaban como libertador, estaba entrando en algunos aspectos humildes, sobre todo de ellos, y en obediencia, cosas que un rey muchas veces, un rey terrenal no tiene. No puede ser humilde, no puede ser obediente a lo que es la palabra de Dios. Mas nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Él se hizo 100% hombre, y Él fue en todo obediente, y obediente hasta la muerte, para que su nombre sea conocido. El Padre lo dijo, porque en Él yo tengo complacencia, y Él se ha exaltado en todo. Qué lindo es poder examinar todos estos pasajes y poder darnos cuenta que acerca de todo ello. Por eso es que la presentación de en medio de todo esto es algo tan especial para nosotros como cristianos en este día. Porque sabe una cosa, que muchas veces andamos nosotros molestos en este día por cualquier cosa que sea. Pero si este día es un día de celebración, porque en ese día toda la gente gritaba y alababa y decía, Hosana, Hosana, gritaban, bendito aquel que viene, y se regocijaban, alabanza al nuestro Dios. Entonces creo que nosotros mismos podemos hacerlo de esa manera. Sí, han transcurrido ya alrededor más de 2000 años, un poco más, y aún todavía nosotros seguimos viendo lo que el Señor sigue haciendo con su poder. Por eso, de lo que yo quiero hablar es precisamente de que el Señor entró como lo que era a Jerusalén, como un rey. Ahora, y el problema es que Él entró a Jerusalén
Sí, y la gente de su tiempo lo hizo. Pero ¿qué pasa con nosotros en nuestro tiempo? ¿Por qué no permitimos que el Señor entre como Rey a nuestra vida y a nuestro corazón? Porque a veces nosotros nos quedamos ahí, como que nada pasa. Si Él es tu Rey, si Él es tu Señor, dale un aplauso ahora mismo a Él. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la gente allá afuera le aplaude al rey Carlos de España. Allá le aplaude cuando entran los presidentes. ¿Y por qué no aplaudirle a aquel que es más que un rey, es más que un hombre en eminencia? ¿Por qué no darle a Él la gloria y decirle: gracias, oh Jehová, Hosana, Hosana, bendito el nombre de Dios en medio de todo ello? Tocaré esos aspectos así sencillos para que veamos lo que es nuestro Rey. Y nuestro Rey es, en el capítulo 19 y en el verso 28, él dice, del verso 28 al 31, Él hace una declaración de cómo era lo que iban a hacer, de qué manera Él iba a entrar a Jerusalén. Pero hay una cosa que a mí me llama más la atención. En el verso 30 dice, diciendo: id a la aldea de enfrente y a entrar en ella, y hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traerlo, para Él usarlo como el medio que iba a entrar. Nadie lo había usado. Y escuche, esto es importante. Un gran predicador, un hombre, un gran maestro, un gran evangelista, dijo acerca de ese pollino un comentario. Y dijo, y preguntándole a otro pastor, le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero ser como ese pollino que entró llevando al maestro a Jerusalén. Y el pastor lo ve y se sonríe y le dice: ¿tú, un burro? Sí. ¿Sabe una de las cosas que cualquiera diría? Pero yo no voy a ser un burro. Porque la primera lección que da esa palabra es: yo no me voy a dejar que se suban en mí y no me llamen burro. No, sin embargo, dice que este animalito fue tomado, se trae. Nadie lo había montado. Y eso significa que aunque nosotros en nuestro carácter humano no nos gusta que nos den órdenes, ni que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ni cómo caminar, ni cómo actuar, a veces somos, muchas veces, peor que ese pollino, porque ese pollino se dejó que... Y ese pollino se dejó que se subiera el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre sus espaldas. Y a veces nosotros lo que no queremos es que el Rey de Señores, el Señor, venga y esté y entre a nuestro corazón. A veces nosotros actuamos peor que un animal. Porque sin embargo aquí este evangelista, él estaba diciendo: sí, yo quiero ser así como ese animal, que en obediencia se dejó que el Señor le dijese y subiera sobre él. ¿Cuántos a veces no queremos que el Señor gobierne nuestras vidas? ¿Cuántos a veces nosotros no queremos que el Señor nos lleve allí de esa manera? Porque dice, y continúa diciendo en el verso 31, y si alguien os preguntare ¿por qué lo desataste?, les responderáis así: porque el Señor lo necesita.
Nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos buscó a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levante la mano si está de acuerdo conmigo. Porque a veces uno dice, no, yo vine porque el Señor me necesitaba, yo lo busqué. No, el Señor nos buscó a nosotros porque nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Nosotros estábamos separados. Y usted me va a decir, pero yo nací en el Evangelio. Aunque hayas nacido en el Evangelio, necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tienes que abrir tu corazón. El que tú desciendas de padres cristianos no significa que por tus padres tú has ganado el cielo. Por tus padres tú tengas heredad en el reino de Dios. La heredad del reino de Dios viene a través de Jesucristo. Hay que recibirle como Señor y Salvador, porque solamente en Él hay salvación, y en ningún otro hombre, ni en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces uno como queriendo decir, se siente privilegiado porque el padre es un predicador, el padre es un pastor, o la familia ha sido y la familia ha estado en el Evangelio por muchos años. No, esto no es por herencia, esto es individual. Individualmente cada uno de nosotros tiene que buscar el reino de Dios y su salvación. No hay otra manera. En el verso 32 aparece lo que es el rey, lo que es un rey manso y humilde. Miren lo que dice: fueron los que le habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima de ellos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué en vez de usar un animalito de carga? ¿Por qué en vez de usar un pollino, por qué no usó un carruaje lleno de lujo? ¿Por qué no usó caballos de guerra? ¿Y por qué no entró de esa manera? ¿Sabe por qué no entró de esa manera? Porque el poder de Dios no es con fuerza, no es con fuerza humana, sino con el poder mismo de Dios, que Él es el que abre el camino. Donde la puerta está cerrada, Él la abre. Donde no hay camino, Él abre camino. Eso es el poder de Dios. El poder de Dios no necesita la fuerza humana, sino que Él hace lo que Él quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el pueblo judío estaba esperando que Él entrase como un hombre que conquista, como un hombre de guerra, como un hombre que iba a vencer al imperio romano. Pero yo le voy a decir, no es tanto el imperio romano, sino con las huestes celestiales que tienen atadas muchas veces a una generación tras generación, están atadas por fuerzas demoníacas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos lucha contra carnes y sangre, sino contra principados, sino contra gobernadores. Porque la gente no puede venir a recibir a Cristo, porque aquella gente no viene a recibir a Cristo porque está atada, y eso no se puede soltar, ni se pueden romper esas ligaduras con la fuerza humana, sino solo con el poder de Dios. Es un rey que merece alabanza. Creo que cuando nosotros nos reunimos, debemos de darle gloria y honra a Dios. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que estamos delante de la majestad de Dios. Por eso me recordaba por un momento el cántico que el pastor Jack Hayford compuso acerca de majestad. Ese canto que es cantado por muchos hombres en español y en inglés, cantado y diciendo majestad, majestad. ¿Y qué es lo que está diciendo?
gloria y honra sea a nuestra majestad, porque el Señor ha entrado. Y yo creo que allí es donde a veces nosotros, cuando entramos por sus puertas, por sus atrios, con acción, deberíamos de tener acción de gracia y no de enojo, con acción de gracia y de regocijo y alabanza para nuestro Dios, más que enojo. Por eso este día es un día especial, porque si en aquel tiempo, en aquel tiempo precisamente la gente gritaba y alababa a Dios, ¿por qué no hacerlo hoy en día? ¿Por qué nosotros no deleitarnos en Él? ¿Por qué ahora nosotros no regocijarnos en Él y decir esas palabras tan especiales? Mira el verso 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos gozándose. ¿Qué estaban? Gozándose. Comenzaban, ¿qué? A alabar a Dios y a dar grandes voces. Pero yo le voy a decir, a ver, regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo, porque tu rey ha venido, tu Dios, el Señor, ha llegado. Y a veces nosotros, porque a veces usted canta, mire, a veces uno canta porque los demás están cantando. Porque los muchachos en la alabanza nos están invitando a cantar. Pero yo le voy a decir, algunas veces uno le dice al pueblo: a ver, pueblo, apláudele a tu Dios. Y a veces hay unos que aplauden y otros que ni siquiera quieren aplaudir. Entonces quiere decir que todavía hay algo atado dentro del ser humano que necesita ser libre. Porque a Dios hay que cantarle, a Dios hay que alabarle con libertad. Hay que romper las cadenas que están dentro de nosotros. Y solamente Él puede romperlas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, aunque alguien nos diga alábale a Dios, no le alabamos. Y yo creo que cuando alguien dice desde un púlpito: pueblo, alaba a Dios, la iglesia completa debería de levantarse en voz de júbilo y gritando y diciendo: el Rey vive, nuestro Rey vive, nuestro Dios está con nosotros. Creo que son cosas importantes, porque aquí hay un evento especial y ha quedado marcado para generaciones y generaciones. Este día no es un día común y corriente, este día es un día especial donde la iglesia misma, ¿con qué objetivo se reúne? Con el objetivo de alabar a Dios. Los niños fueron detenidos para que alaben a Dios este día, porque la gente salía también en familia a ver quién era el que venía entrando. Y ese día iba entrando a Jerusalén el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que había hecho milagros, aquel que había sanado a muchos, aquel que había sacado los demonios de muchos. Ese estaba entrando como Rey, siendo médico por excelencia, siendo el sanador de todos. Él estaba entrando y Él merece la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria. Y Él no estaba entrando en el carruaje ahí precisamente de ninguno de aquellos hombres de eminencia durante su tiempo, pero la gente daba grandes voces por todas las maravillas que había visto. O sea que todos reconocían que Él era el Rey de los judíos, que Él era el Rey de todos en ese tiempo. Y en el verso 38 continúa diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Miren las palabras tan específicas y tan claras, porque ese Rey es un Rey compasivo. Porque las maravillas que Él había hecho durante ese tiempo, y dicen en una de las ocasiones que habían 4 hombres que estaban subiendo a un paralítico por el techo, y cuando Él vio que esto hacían aquellos, Él hubiera podido hacerse el desinteresado, pero Él es observado de esta manera. Y aquel que estaban bajando ahí en medio de la casa, ese fue sano para la gloria de Dios.
el Padre. Y dice que aquel otro era ciego y él escupió e hizo lodo y lo untó en sus ojos. ¿Y qué? Y para la gloria del Padre también él hizo el milagro. ¿Por qué? Porque ese ciego que no podía ver, ahora él puede ver. Y de las múltiples maravillas podía yo continuar hablando y diciendo: qué grande es el Dios nuestro, qué misericordioso. ¿Por qué? Porque él sigue hablando y diciendo: porque las maravillas que ellos habían visto. Es más, una última de ellas para que usted se dé cuenta. Y dice que aquellos bogaron mar adentro, y cuando estaban ya en medio del mar, dicen que vieron caminar a uno que venía en el agua, y y dice, y aún los discípulos mismos se asustaron y dijeron: un fantasma. Cuando entre medio de todos ellos, Pedro, que era uno de aquellos que sabía y que no tenía tanto temor, cuando lo vio venir, le dijo: maestro, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y aquel hombre caminó sobre las aguas también, como el maestro camina. Por eso es que maravillas, cosas sobrenaturales él hacía. Por eso es que la gente en ese momento que estaba él entrando a Jerusalén se maravillaba de las cosas que él había hecho entre medio de ellos. El verso 39 continúa diciendo: entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque ellos estaban aún a la espera del Mesías, y el Mesías estaba enfrente de ellos. El Mesías había estado entre medio de ellos y había hecho múltiples misericordias entre medio de ellos. El amor de Dios se manifiesta de una forma tan especial en medio de todo esto, para mostrar su gratitud y hacer las obras por las cuales el Padre lo había enviado. Por eso creo que más adelante nosotros podemos recordar, del verso 39 en adelante, podemos ver que él entró al templo. Y le voy a decir, y ese templo que era considerado en ese tiempo como una de las grandes maravillas de su tiempo, el Señor estaba profetizando, estaba hablando de eso. Y a veces nosotros tenemos un templo construido, un templo en el cual no mora el rey. Tenemos una ciudad plena donde el rey no ha entrado, porque nosotros hemos cerrado la entrada principal. Pero yo creo que en este día se puede abrir esa puerta y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted no lo conoce, ahora es el día de salvación. Hoy es el día de venir al Señor. Hoy es el día de darte a ti mismo la oportunidad y decirle: ven, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Qué cosas tan memorables, qué cosas tan especiales hay al hablar acerca del Maestro. Pero esta entrada marca una serie de acontecimientos durante esta semana que hablan del poder del Señor de una manera aún mucho más grande. Anteriormente había que resucitado aún a Lázaro mismo. Pero ahora en estos eventos que están por acontecer, Él va a mostrar también su poder. Por eso Él dijo: nadie me quita a mí la vida, yo doy la vida, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiero, porque ese es el poder de Dios. Aun cuando el enemigo dijo que nuestro Dios había quedado allí, nuestro Dios no quedó allí. Él resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Por qué no se pone en pie en esta tarde y le damos gracias al Señor? Y venimos y le decimos todos juntos: Señor,